El objetivo de la clase de hoy, entonces, buenos días nuevamente, es discutir, digamos, lo que es la evaluación del análisis documental. Y yo ya he puesto algunas, en la pauta, perdón, he puesto la pauta en cursos, no sé si lo pudieron ver. Y entonces la idea de hoy día en la mañana es dar algún ejemplo o discutir respecto a esa pauta y cuál es el objetivo, digamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar esa pauta y vamos a dar algunos ejemplos. Respecto a los textos, ¿tienen alguna dificultad o han tenido alguna dificultad en encontrarlos? Los tienen todos, ¿no es cierto? Bueno, que no lo tenga o algo así, usted me puede digamos, escribir. Bueno, ahí está el chat. Lo tengo abierto. Bueno, bien. Entonces, ¿están viendo el análisis documental? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, acá está el formato y después la rúbrica de evaluación. Entonces, hoy día me gustaría hablar sobre esto y para poder dejarlo más claro y definido. Recuerden que el objetivo de esta evaluación es que ustedes tomen un documento de la época que puede ayudarnos a entender un caso específico dentro de la historia que estamos revisando, historia de América del siglo XIX, y que permite a partir de ahí, ¿no es cierto?, relacionar lo que miramos en clases y discutimos en clases con documentación de la época. Entonces, ese es el objetivo. No solamente quedarnos en las cuestiones que hemos estado discutiendo en clases, sino también poder revisar en términos concretos cómo se puede, a partir de un documento, estudiar un periodo determinado. Bueno, tendrán algún tipo de, imagino, de experiencia con esos análisis desde que entraron a la universidad a estudiar historia. Esto yo quiero pedirles, por favor, que se guíen por las pautas del formato. Si no está con esta pauta, yo no voy a poder revisarlas porque de esta forma yo puedo darme cuenta exactamente en qué están trabajando. Y también con el número de páginas. Ese número de páginas sugerido, pueden usar más, pero no debiera ser más que 10 páginas en total. La primera, ¿no es cierto?, es la descripción del documento. Ustedes dicen que exactamente en una página de qué se trata el documento, en qué época se escribió, bajo qué condiciones, quiénes o quién fueron los que lo hicieron y para qué objetivos. Vamos a ver después con algunos ejemplos. Lo segundo es cómo se relaciona este documento con las cuestiones del curso. Cuando hablo de cuestiones, me estoy refiriendo directamente a lo que aparece en el programa de la asignatura. Voy a bajar un poco el programa. ¿Están viendo el programa? Sí, ahora sí. Sí. Y antes estaban viendo el formato, ¿no es cierto? Sí. Bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, que es lo que vamos a empezar a ver ya a partir de la próxima semana, yo ya tengo hecho ya el PowerPoint que lo voy a poner hoy día y la primera cápsula de video sobre el tema de la introducción, cuándo ocurrió el siglo XIX, o sea, en términos de la periodificación, que se entiende por el mundo global, que es la primera parte del curso. Pero todo lo que es el análisis documental y también el ensayo breve, como recordarán, comienza a partir del módulo 2.
Y aquí están las cuestiones. Son algunos temas que van a salir más en las discusiones, por supuesto, en clases. Y una cuestión es cómo se definió la legitimidad del poder, o la legitimidad en términos más amplios, podemos decirlo también. Y otra cuestión es qué modelos de república se privilegiaron. Es decir, cuando yo les pregunto acá cómo se relaciona con las cuestiones del curso, se refiere a esos problemas. Ustedes pueden, de todas maneras, incorporar otros problemas dentro de este curso, dentro del programa, eso lo podemos discutir. Pero lo importante es que en esta parte quede muy claro, en estas dos paginitas, quede muy claro, ¿no es cierto?, cómo se relaciona con las cuestiones del curso. Vamos a ver después un ejemplo. Muy importante es que podemos saber del análisis del documento sobre las cuestiones del curso. Es decir, acá ustedes, que esta es la parte central del análisis, tienen que decir qué es lo que no sabíamos, por así decirlo, y podemos saber después sobre estas cuestiones del curso a partir de este análisis documental. Por ejemplo, respecto a qué modelos de república se privilegiaron, nosotros podemos hacer un estudio de una constitución, que podemos verlo ahora, y ahí, ¿no es cierto?, analizar cómo se fueron constituyendo o qué tipo de modelos se fueron organizando, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Por lo tanto, aquí podría estar perfectamente el tipo de modelo que presenta el análisis documental que ustedes están haciendo. Y después las conclusiones es principalmente para decir qué es lo que permite este documento en términos generales, cómo podría ayudar a entender mejor la historia que estamos revisando. Y después la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta o lo pueden hacer después también cuando ya se enfrenten a los documentos? Pero si tienen alguna pregunta ahora sobre este formato, la pueden hacer. Bien, después, ¿tiene alguien alguna pregunta que hacer? Ok. Después en la rúbrica de evaluación, recuerden ustedes que yo ya le puse el cambio de puntaje a nota, porque aquí están de 1 a 4 como puntos. Lo pueden buscar en un curso porque está ahí puesto. La rúbrica de evaluación tiene los mismos criterios de la otra rúbrica que tiene que ver con el ensayo, es decir, se evalúa la definición del problema, la definición, la discusión y el análisis. Eso es lo que se está evaluando. Lo primero es si define el problema claramente de forma original o no, o parcialmente, según está establecido ahí. Se refiere, ¿no es cierto? Puedo subir. Podría estar claramente eso visto desde el punto B y el punto C, exactamente. Si aquí ustedes están definiendo bien las cuestiones del curso, la están entendiendo bien, o sea, no bien en el sentido bien o mal, sino que me refiero a la están entendiendo de la manera que la estamos discutiendo en clases, y cómo el análisis documental que están haciendo ayuda a definir también el problema que estamos hablando. Con problema se refiere a un sinónimo de cuestión. Por ejemplo, si el problema de la legitimidad están abarcando esta cuestión de una manera clara o no, o hay dudas o hay confusiones en esta definición. De ahí el puntaje de 4 máximo y 1 mínimo. Después la discusión es cuántos análisis se presentan. Aquí no estamos evaluando cómo fueron analizados, sino en la cantidad nada más. Son 4, 3, 2, 1 o menos. Y esto está también construido respecto del formato en los puntos B y C. Ahí está el tipo de análisis que ustedes tienen que presentar. Y bueno, evidentemente también eventualmente las conclusiones, eso yo lo puedo evaluar.
Y finalmente, ¿no es cierto?, el propio, aparte de la discusión, el propio análisis en sí mismo, ¿no es cierto?, si es claro de manera autónoma, o claro pero no de manera autónoma, o no está, está parcialmente organizado, o no se organiza el argumento. La clase anterior estuvimos discutiendo un poco lo que es autonomía, y lo vamos a seguir revisando un poco para que quede más definido a qué me refiero yo cuando hablo de autonomía. En general, autonomía se refiere a la capacidad que tiene la estudiante o el estudiante de poder analizar un tema, definir una cuestión de una manera mm, tal que no sea simplemente seguir la bibliografía que estamos revisando o lo que hemos visto en clase de una manera más original, por así decirlo, o mezclar cosas que uno no se imagina. O sea, en el fondo, la capacidad que tienen de sorprendernos con sus propios análisis. Bien, este es el formato entonces del análisis documental. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto. Pues también la pueden hacer por los que no tengan micrófono o no quieran usarlo, pueden también escribir por el chat. Están ahora viendo la página, el sitio web de la Biblioteca de Cervantes. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Bueno, yo les envié a ustedes un listado de recursos web. Se pueden sacar de otras partes, que son muy parecidos. Si no sé si conocen Memoria Chilena, que también recoge una cantidad de documentación que nos puede servir para este curso. Una de estas es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tiene, ¿no es cierto?, un conjunto de... acá estoy tratando de encontrarlo, conjunto por ejemplo, constituciones políticas que podrían ser útiles para este curso. Están las constituciones hispanoamericanas y uno entra al catálogo y puede buscar por países. No olviden que este curso deja afuera a Chile, porque en realidad está orientado a aprender, digamos, de otras experiencias de otros países. Entonces, aquí eventualmente ustedes pueden encontrar prácticamente todas las constituciones que se escribieron digamos, para la época que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, pueden tomar la 1826. Aquí tengo que leer la obra. Entonces acá tienen todos los capítulos y los títulos de toda la Constitución. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una cuestión, voy a cambiarme ahora al formato. Primero, descripción del documento. Si nosotros quisiéramos hacer la descripción del documento, se podría, ¿no es cierto?, revisar desde ahí. Podrían describir cuándo fue escrita esta Constitución Política de 1826, bajo qué condiciones, y en qué circunstancias fue escrita, y digamos quiénes fueron los que la promovieron. Si quisieran ver, por ejemplo, por poner un caso, el tema o el problema y la cuestión de la legitimidad del poder, pueden, ¿no es cierto?, analizar algunas partes de la Constitución. Cómo define la nación, en este caso boliviana, el papel que le da, por ejemplo, a aspectos que otras constituciones no tienen. Por ejemplo, el tema de la religión, en qué sentido la religión es un aspecto fundamental para entender la Constitución
política también del siglo XIX, ustedes la podrían analizar a partir desde acá. Ahora estoy pensando que de todas maneras pueden unir más de un documento, podrían eventualmente, por ejemplo, trabajar con una constitución y con otros documentos de época, con cartas, por ejemplo, entre los que se construyeron la constitución, que la escribieron, con artículos de esas mismas personas, pero aparte de la constitución, donde explican la constitución, el sentido que tuvo, por ejemplo, por poner un ejemplo, asignarle a la religión católica un papel dentro de la constitución cuando eso eventualmente no se hizo en muchos países, en fin. Entonces, en el fondo, voy a volver ahora al formato. Acá, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen que tratar de hacer es, aparte de la descripción del documento, que es lo más sencillo, elegir alguna cuestión que sea relevante para el análisis de este documento. Y ahí está entonces la relación con las cuestiones del curso. Y lo que podemos saber del análisis del documento, por poner un ejemplo, así como lo vimos ahora, es el papel que jugó la religión en la formación política de las naciones hispanoamericanas. Si pensamos que las naciones hispanoamericanas no se construyeron de forma, o sea, se construyeron de alguna manera como una superación del antiguo régimen que estaba definido por el papel que jugaba la religión, acá es muy interesante advertir cómo la religión también estaba jugando un papel en todo este fenómeno de la construcción de las nuevas naciones. Entonces, de eso se trata. Y lo que yo evalúo acá, ¿no es cierto?, si ustedes lo hicieron claramente, de forma original, si presentaron, como dije ya, 4 relaciones, vieron la religión, vieron el fenómeno de cómo volviendo a la Constitución, cómo se organiza la nación, etcétera, analizaron 4 fenómenos, y después, ¿no es cierto?, en qué manera esto es analizado de forma clara o poco, digamos, en términos de argumento, poco organizada, poco definida. De eso se trata entonces este análisis. Como les decía, para encontrar algunas páginas web, yo saqué esto del profesor Entin, que ha puesto en su programa este conjunto de links, de accesos para poder revisar documentación original. Acá tienen, ¿no es cierto?, bibliotecas patrimoniales de diferentes lugares, de Argentina, de México, de España, pero que como vimos involucran las iberoamericanas, como la biblioteca de Cervantes, también de Brasil. Vamos a ver el caso brasileño también. Ahí está un poco la dificultad del idioma, pero no es tan complejo porque el portugués es bastante leíble desde un hispanohablante. Y acá ustedes pueden buscar, en Harvard también existen colecciones, y yo voy a ir poniendo otras más, como links en el curso, en cursos, y ustedes también pueden ir complementando esto, en la medida en que van encontrando algo que también les puede servir a sus compañeros o compañeras. Entonces, para hacer este trabajo, para ir concluyendo esto, ustedes tienen que tener muy claramente estudiado las cuestiones del curso, porque si no, no lo pueden hacer, o sea, de partida. Tienen que tener claro qué es lo que estamos definiendo por legitimidad, qué es lo que estamos hablando de poder, en el caso de esta cuestión del módulo 2, tienen que tener leída, por supuesto, la bibliografía obligatoria, más lo que va a ser la construcción del ensayo. Recuerden que el ensayo es anterior a la entrega de este análisis documental. Y después tienen que, a partir de eso, elegir muy bien el documento que van a trabajar. Esto lo vamos a ver en clases, en todo caso. Antes de que ustedes presenten el trabajo, la idea es que vayamos discutiendo los tipos de documentos que están eligiendo y vayamos dando pistas entre todos y todas respecto de la pertinencia o de la importancia que puede ser para el estudio que estamos haciendo. Bien,
Entonces, eso es lo que yo quería hoy día comentarles, y dejamos ahora un espacio para preguntas o algún comentario. Si tienen algo que agregar o no. Sería Yo por lo importante, menos no. ¿no? Eh, alguien pregunta, de Francisca, el análisis documental es sobre la legitimidad del poder. Ese podría ser como es una de las cuestiones del curso, ese podría ser uno de los problemas a abordar. Eh, están viendo, me imagino, el programa, ¿no es cierto? ¿Están viendo el programa? Sí, Sí, gracias. Eh, Uno es la legitimidad del poder. La legitimidad vamos a estudiar acá, todavía no comienza realmente esta parte del curso, pero cuando analicemos vamos a discutir qué entendemos por legitimidad, según la literatura, digamos, cómo se trata esto, al margen de la historia de América Latina, por supuesto, qué entendemos por poder y legitimidad. Y ahí van a salir muchos temas más sobre el tema de la legitimidad del poder. La legitimidad del poder puede ser desde una constitución política, que es lo más obvio, eh, cómo se va construyendo eso, hasta lo que veamos acá, por ejemplo, que aparece incluso en el módulo siguiente, eh, que tiene que ver hasta la construcción de formas de ciudadanía, o lo que es el orden del saber, como la legitimidad no solamente se pudo haber construido por constituciones políticas, sino que, por ejemplo, por la construcción de un archivo o de una biblioteca patrimonial, etc. El ejemplo que puse yo es solo eso, digamos, uno de los que se podría hacer. Lo importante es que ustedes vean las cuestiones del curso. Los modelos de república es otro, los tipos de nación es otra cuestión que vamos a analizar, los referentes para la formación de la nación, otra de las cuestiones que vamos a trabajar, el concepto de ciudadanía, o sea, cómo se transforma de vecino a ciudadano el habitante de Hispanoamérica tras la emancipación, y lo que, digamos, he trabajado yo directamente en mis investigaciones, que tiene que ver con el orden del saber, del conocimiento. Principalmente mi trabajo tiene que ver con observatorios astronómicos. Podría sonar muy, muy extraño cómo un observatorio astronómico pudo construir, por ejemplo, una nueva forma de orden en Hispanoamérica, pero así también se puede estudiar. Es decir, tomando la pregunta de Francisca, no es solo la legitimidad del poder, sino que algunos aspectos estarán relacionados con eso, pero el tema, por ejemplo, de la formación de un ciudadano, eh, o la formación eh, de la propia nación, va más allá que de la legitimidad del poder. ¿Hay algo más que quieran agregar? ¿Otra pregunta o algún tipo de sugerencia? No olviden que pueden sugerir en cualquier momento, digamos, eh, mejorar, modificar estos formatos de evaluación. Eh, por supuesto, no todo el tiempo, porque tenemos que definirlo para poder hacerlo, pero en este periodo más introductorio del curso, ustedes pues tienen la posibilidad de mirarlo con calma en sus casas, y a través de un correo electrónico en estas mismas clases eh, vía Zoom lo pueden hacer. Bien. Me gustaría saber si hay alguien que quiera agregar algo más. Tienen los micrófonos abiertos, eh, o pueden utilizar el, el chat. Mm,
¿Nadie quiere agregar algo más? Profe, ¿se me Maximiliano. escucha? Sí, bien. Yo tengo una consulta respecto al programa que envió sobre las lecturas. El orden de este, ¿cómo va a ser a partir de la próxima semana? ¿Se va a mantener como está ahí expuesto? Ah, sí. Es que yo cuando mandé el programa, lo voy a buscar ahora, no contaba con que iba a haber em, un cambio ¿Están viendo en el plan de lecturas? Sí, Sí, gracias. Sí. La idea es que, claro, estamos en la semana del 6 de abril. Ya estaríamos en el otro texto. Yo creo que a partir del 13 de abril vamos a revisar ambos textos, tanto son capítulos cortos, digamos. Tanto el texto de Hobsbawm como de Osterhammer. Ah, son tres, y Conrad. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo esta semana, antes de pasarle la palabra a Josefa, esta semana yo voy a grabar un pequeño video sobre esta discusión tanto de la temporalidad como de la historia global, y para que ustedes lo vean y lo revisemos, y lo vamos a discutir en la clase del lunes. Eso para mantener, digamos, a partir del 13 de abril, la bibliografía. O sea, debieran ustedes ir avanzando en esta bibliografía según el plan preestablecido. Si alguien tiene algún problema con eso, porque no pudo descargarlo, porque no tuvo alguna dificultad para leerlo, me lo puede avisar y ahí podemos ver alguna opción. ¿Les parece? Si en el fondo sigan leyendo el texto, y a partir del 13 de abril la discusión va a girar principalmente, una vez que vea la introducción, que va a ser mucho más corta, sobre este texto de Anino y Guerra. Josefa, no sé si tienes la posibilidad de usar el micrófono, o simplemente escribes, por favor. Ah, perdón, leí mal. Creo que muy temprano. No tengo dudas, dijiste. Ah, perdón, gracias. Sí. Ya, ok. Muchas gracias por responderme entonces. Bien, algo que también quiero, con esto, bueno, cerremos esta discusión para poder cerrar también la grabación. Hasta aquí dejar la grabación para decir un par de cosas antes de finalizar la clase. Creo que no pude cerrar la grabación. Todo esto. Bueno, no importa. Es lo siguiente. Por favor, utilicen... ahí está la pausa.